Buenos días a todos. Es un gusto de poderles saludar por este medio. Gracias a Dios porque nos permite llegar al final de esta casi semana. El sábado les estoy haciendo grabar la reunión para poder tener la clase grabada. Desafortunadamente tuvimos un incidente en el cual vamos a tener que ocupar el tiempo de la clase, pero no quería que nos quedáramos sin la clase, continuando con la regla quinta de la clase 7. Y pues para mí es un gusto el saludarles, para mí es un gusto el grabar esta clase, sabiendo que lo que haremos el día de hoy va a ser terminar esta regla quinta, dejar que Dios nos hable, dejar que Dios nos ayude a consultar los paralelos, como dice la regla quinta, explicando las cosas espirituales por las espirituales. La clase pasada nos habíamos quedado en la mitad, hasta la explicación de toda la regla quinta, de cuáles son los primeros tipos de paralelos, y vamos a retomarlo solamente rápido para poder cerrar con broche de oro con los dos tipos, las dos formas más importantes de consultar un paralelo, ¿no? ¿Cuáles son los dos paralelos principales? Y pues bueno, vamos a entregar ese tiempo a nuestro Dios. Vamos a dejar que Él sea dando la clase como siempre lo hemos hecho y que podamos sacar la riqueza de esta clase en este sábado. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad, Señor, de estar conectados en este tiempo de hermenéutica, Señor, la última clase para este grupo tan precioso, Señor, que me has permitido estar al frente de él, Señor, por gracia y por amor tuyo, Señor. Y como siempre, Señor, te damos el lugar para que tú seas dando esta clase, para que tú seas mostrando lo que necesites mostrar, Señor. Abre el entendimiento de cada uno de los alumnos, Señor, para que tú seas, Señor, a lo largo de este tiempo, Señor, ministrando, eh, perfeccionando, Señor, su estudio de cada uno de ellos, Señor, porque sé que tú tienes grandes cosas para ellos y que necesitan en todo tiempo, Señor, seguir perfeccionando el estudio de tu palabra, porque es la clave para poder entender, Señor, cuáles son las cosas que están viviendo, cuáles son las cosas que necesitan estar siendo tal vez probados, Señor, o qué es lo que necesitan hacer, Señor, de acuerdo a lo que dice tu palabra, Señor, para que puedan ellos encontrar ese refugio, esa salvación y sobre todo las indicaciones para lo que continúe después, Señor. Te agradecemos por este tiempo y te bendecimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Pues bueno, vamos a iniciar con el repaso de la clase pasada. Veíamos que la regla quinta es esencial para poder explicar lo que viene de Dios, siempre usando únicamente la Biblia como el único sustento. Podíamos ver en Primera de Corintios 2:13 que en el verso donde dice, sino las que enseñan el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, nos va a ayudar a entender que esta regla se va a utilizar mucho en la exégesis intrabíblica, ya que debemos explicar la Biblia con la Biblia. Eso es la exégesis intrabíblica, que pueda explicarse la Biblia con la misma Biblia y con los mismos elementos. Y podemos entender que el paralelo significaba que dos o más líneas o superficies que mantienen la misma distancia entre sí o en todos sus puntos va a poder ejecutarse de forma correcta ahora en un estudio de la Biblia, ¿no? Podemos ver que por pasajes paralelos entendemos aquí tres formas. Y más adelante vamos a ver dos formas, dos tipos principales de paralelos, pero el paralelo en particular, uno de ellos va a ser los que hacen referencia uno del otro, los que tienen entre sí alguna relación y los que tratan de algún modo u otro del mismo asunto. De hecho, podíamos ver en la clase pasada que hacíamos un repasito con Hebreos y Habacuc, con Santiago y con Marcos, y con Apocalipsis con Zacarías. Yo por ahí les pedí que si ustedes podían entrenar en su casa, podrían ver que Primera de Pedro 2:3 con Salmos 34:8 hacía la misma referencia del uno del otro, al igual que Primera de Pedro 2:22 con Isaías 53:9, hace lo mismo. En los que tienen entre sí alguna relación, podríamos ver el ejemplo pasado de Santiago con Marcos, como en Apocalipsis 13:1 y Daniel 7:7, tienen entre sí alguna relación, pero no tenían una referencia al uno del otro, ¿no? Entonces también veíamos que en Apocalipsis 1:7 con Zacarías 12:10
son los que tratan de algún modo u otro del mismo asunto, pero no hablan del mismo tema. Entonces, el asunto es particular, pero el tema es diferente. Y podrían ustedes entrenar con Mateo 28 del 1 al 10, con Marcos 16 del 1 al 8. Entonces, podemos entender que una vez entendiendo estas tres formas de interpretar un paralelo, podríamos ver que esta regla nos va a ayudar, además de aclarar pasajes que pueden ser oscuros ante nuestra interpretación, a adquirir conocimientos bíblicos exactos en cuanto a la vida cristiana. Y esto es importante porque la doctrina que siempre pretenda decir ser bíblica no va a poder ser considerada como tal sin haber resumido, comparado y expresado con fidelidad todo lo que se refiere a la palabra de Dios. Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado en la explicación de la regla quinta y les dejaba por ahí el cuestionario 11, que espero primeramente Dios ustedes lo hayan podido completar, donde preguntábamos cuál es la regla 4 de la hermenéutica, qué tipos de errores comunes llegamos a ver cuando esta regla no se utiliza de manera usual, no se usa de manera usual, y el por qué es importante tomar el designio y objeto de un libro de la Biblia, cuándo se usa esta regla, cómo puedo yo adquirir la comprensión del propósito o designio de un libro, cuáles son los tres puntos en los que nos ayuda esta regla y anotar en un párrafo el objeto o designio del libro de Hebreos y cómo lo aplicaríamos en algunos versículos de la Biblia. Entonces, esto se había quedado para que en esta semana lo pudieran completar, pero ahora sí, vamos al siguiente desarrollo de la regla quinta, en el cual podemos entender que hay dos tipos de paralelos principales, en los cuales se llaman paralelos de palabras. Entonces, podemos entender que para los paralelos existen paralelos de palabras y paralelos de ideas. Entonces, podemos estudiar que los paralelos hay dos tipos distintos de ellos, paralelos de palabras y paralelos de ideas. Los paralelos de palabras se van a utilizar cuando se necesite explicar una palabra dudosa y se quiere conocer su verdadero significado, consultando otros textos que lo abordan. Es importante que los paralelos de palabras pues puedan ser más fácil de explicar o de entender o de buscar o de aplicar el conocimiento cuando nosotros tenemos una concordancia en la Biblia. Si su Biblia es un poquito sencilla y no tiene hasta la parte final un glosario con una palabra en particular, podemos ahí nosotros experimentar que el estudio puede ser iniciado con éxito. ¿Por qué? Porque puede ser la forma más básica para nosotros poder tener el principio de estudio de un paralelo de palabras. ¿Por qué? Porque una palabra dudosa, si la leemos en diversos textos, vamos a poder ver que cada autor, cada escritor que escribió ese libro, pone en particular el estudio de esa palabra o la aplicación de esa palabra en una parte diferente, en un ejemplo diferente, en un contexto completamente diferente. Por eso es que les decía que la regla quinta es un poquito más compleja de explicarse porque implica ya el estudio de las palabras, pero de acuerdo a lo que se vio en un texto o en otro, van a poder ver o hacer un estudio o una interpretación más robusta de lo que ustedes van a entender por una palabra que tal vez no entiendan o que tal vez mm, cuesta un poquito más de trabajo el saber su significado y el abordar más textos que contienen esa palabra, es importante que nosotros lo tengamos presente para que nuestra investigación, nuestra forma de interpretar una palabra mediante todos los textos puedan tener un significado completamente diferente y sobre todo más completo, no dejando solamente a la imaginación, sino confiando en que Dios dejó una palabra en particular para aplicarse a lo largo de este tiempo, todo este tiempo que fue escrita la Biblia. Entonces, esos son los paralelos de palabras en primera instancia, pero para poderlo ejemplificar, vamos a tratarnos de nombres propios, los cuales se apegan al mismo proceder para hacer resaltar los hechos y verdades que, si se estudian de otro modo, perderían significado e importancia. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto
presente, porque de lo contrario nos vamos a perder en la explicación de este paralelo. Entonces, vamos a poder utilizar ejemplos el día de hoy para que nos quede un poquito más claro cómo vamos a nosotros dejar que el paralelo de palabras, en conjunto con los hechos y las verdades que vamos a encontrar en cada texto de cada autor, no pierdan el significado o la importancia o no uno lo explique mejor que el otro, sino que complementen por completo el significado cada texto que estemos leyendo. Entonces, por ejemplo, Gálatas 6:17 con Corintios 4:10 y Segunda de Corintios 11:23 y 25, vamos a poder ver que la riqueza cultural de cada uno de estos textos van a dar algo importante en un estudio de este tipo de palabras. Por ejemplo, vámonos a Gálatas 6:17, en un momentito. Gálatas 6:17 dice la palabra de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces, esto es Gálatas 6:17. Vamos ahora a Segunda de Corintios 4:10. Segunda de Corintios 4:10 dice la palabra de Dios, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, esta es Segunda de Corintios 4:10 y ahora Segunda de Corintios 11:23 y 25. Dice la palabra de Dios, 11:23 y 25. Dice la palabra de Dios. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Entonces, vemos aquí que habla del mismo tipo de palabras, de la misma forma en la cual nosotros podemos entender como marcas. En este caso, este estudio de Gálatas y Segunda de Corintios habla de marcas. ¿Por qué? Porque dice Gálatas 6:17. Nadie me causa molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces, podemos ver que pues, en Segunda de Corintios 11:23 y 25, Jesús no lo azotó, porque para empezar, Jesús ya no estaba cuando el apóstol Pablo fue levantado por gracia y amor de nuestro Señor Jesús. Él ya no estaba. De hecho, él fue cuando Jesús se le apareció en visión y que prácticamente cae ciego, ¿no? Porque le pregunta, ¿por qué me persigues? Entonces ya no estaba delante de él, ya no fue Jesús dándole esos azotes. Entonces entendemos que la palabra de Dios aquí habla de las marcas que dice Gálatas, las marcas del Señor Jesús fueron a causa de defender lo que él estaba predicando, que era el evangelio que Jesús había dejado en la tierra. Entonces, Pablo explica en otras cartas a lo que se referían las marcas de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver cómo Pablo se refería a lo que había sufrido por predicar el evangelio, no a las cicatrices, no a los golpes, sino todo eso hay que soportar porque muchas veces vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar cosas que se levanten en contra del Evangelio, pero nuestra misión no es decir, ah, no, me rechazaste, pues tú te la perdiste, tú eres el que te va a hacer al infierno. No, lo contrario es hacer que lo que se sufre por predicar el Evangelio es un gusto. Llega incluso una carta de Pablo que dice, en mi vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar que lo que estemos haciendo como estudio del paralelo de palabras, el paralelo que entendemos aquí son las marcas, el sufrimiento por predicar el evangelio. En las tres citas viene y vemos
que esta explicación nos va a ayudar a un complemento mucho más grande que al solo leer Gálatas, porque a lo mejor podemos ir a las marcas del Señor Jesús, pues a lo mejor fueron los azotes de nuestro Señor Jesús. Pero si nosotros leemos Segunda de Corintios 4:10 y Segunda de Corintios 11:23 y 25, vemos que todo esto Pablo lo hace con amor y que no se queja, sino al contrario, pide que respeten la obra que él hizo. ¿Por qué? Porque es una obra santa, es una obra que tiene una recompensa, que es la vida eterna, pero sobre todo nos inspira y nos motiva a que nosotros lo hagamos de la misma forma, porque Él lo soportó. Si Él lo soportó, creo que nosotros también lo podremos soportar. Entonces, este es el estudio de paralelos de palabras con un ejemplo básico. Podemos entenderlo de otra forma en otro ejemplo, Gálatas 3:27, que dice la palabra de Dios, Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces vemos que dice que están vestidos de Cristo, pero si nosotros vemos su significado, a lo que se refería Pablo es que de manera espiritual debíamos dejar de vivir como el viejo hombre. Entonces, a partir de que Jesús llega a nuestro corazón por medio de un bautizo, vamos a ver que ellos son transformados y que el viejo hombre se queda en el agua y que nace un nuevo hombre revestido de Dios y sobre todo lleno del Espíritu Santo, porque el ejemplo que vemos con Jesús fue que cuando él fue bautizado, la paloma, que es el Espíritu Santo simbolizado, vemos que se posa sobre el Señor Jesús y vemos que ahí es donde dice Dios que pues este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, vemos en Romanos 13, del 13 al 14, y Colosenses 3, del 12 al 14, que los voy a leer rápido. Colosenses 3, 12 y 14, dice la palabra de Dios, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, si nosotros leemos Romanos 13, versículo 13 y 14, vamos a ver que va a hablar de algo similar. Eh, Dice Romanos 13, del 13 al 14, dice la palabra de Dios, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, ya complementando estos tres textos, nos damos cuenta que cuando nosotros leemos, dice, estamos vestidos de Cristo, pero en Colosenses dice que nos vistamos de lo mejor, de paciencia, de mansedumbre, de benignidad. Ese es un paralelo. ¿Por qué? Porque nos vamos a vestir de lo que Dios nos da, que es algo bueno, que es la parte buena, mansedumbre, paciencia, benignidad, humildad, pero también viene otro paralelo que nos tenemos que vestir de Dios o mantener vestidos con lo que dice Corintios, alejándonos de lo que dice eh, aquí la explicación, alejándonos de glotonerías, de borracheras, no en lujurias ni lascivias, apartándonos de lo malo, vestirnos de Dios y vestirnos de lo bueno, aplicando la mansedumbre, la benignidad y la paciencia, pero también complementándolo con Gálatas, que dice que estamos vestidos por Cristo, vestidos de Cristo, para que nosotros podamos saber que ya no somos esclavos ni libres, como es el 28, sino que todos somos una sola persona en Jesús, que es, en este caso, ser hijos de Dios, pero siempre todos los que habéis sido bautizados estamos revestidos de Jesús para que lo que hagamos sea agregar lo bueno y desechar lo malo. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo y vestidos de Cristo como Él lo hizo. Entonces, esto debemos de entenderlo dejándolo del viejo hombre. El viejo hombre hace esas cosas que vemos en Romanos y lo que dicen Colosenses, el nuevo hombre
hace esas cosas, se llena de benignidad, se llena de todo. Entonces, esto es un paralelo de palabras. El vestirse como el nuevo hombre abarca estos tres versos y pues ahí también ustedes pueden ver en el ejemplo 3 en sus casitas, Hechos 13:22, donde dice David fue un varón conforme al corazón de Dios, y pues en primera de Samuel 2:35 dice David que en su labor de sacerdote rey obraría conforme a la voluntad de Dios, confirmándolo en el capítulo 13 y versículo 14. Entonces, esto ya ustedes lo van a poder ver con calma en sus casitas, pero les dejé dos ejemplos para que ustedes pudieran entender cuáles son los paralelos de palabras y que muchas veces vamos a llegar a necesitarlos. ¿Cómo lo vamos a llegar a necesitar? Puede ser incluso con una Biblia de estudio, puede ser incluso con una concordancia bíblica, que es la que está al final de nuestras Biblias, la que podemos encontrar como un glosario. Si nuestra Biblia no tiene ese glosario, nosotros podemos juntar por una Biblia, que pues creo que la más barata creo que cuesta 250 pesos, si no me equivoco, que ya contiene un glosario. Ustedes pueden ir a cualquier librería cristiana y ustedes pueden ver que lo que se explica ahí, pues es el tener este glosario para que la palabra clave nos lleve a diferentes textos y formemos ahí un paralelo de palabras. En la palabra que estemos viendo, vamos a ver que va a llevar referencia a varios textos. Ahí podríamos utilizar, como lo vemos aquí en la clase, de 2 a 3 textos para que podamos llegar a ese paralelo de palabras y que podamos hacer más robusto nuestro estudio de la regla quinta. Entonces, una vez terminado el paralelo de palabras, nos vamos a ir directamente con el paralelo de ideas, pero antes de eso, solamente para cerrar el paralelo de palabras, podemos entender que para poder aplicar correctamente este paralelo, necesitamos el apoyarnos con una Biblia de estudio, como bien lo decíamos, y una concordancia. Adicional a esto, también nos puede ayudar el seguir los siguientes pasos. Uno de ellos es buscar las mismas palabras en el mismo libro que se encuentran, buscar las palabras en otros libros del mismo escritor, como lo hicimos con Pablo, Colosenses, Gálatas y Corintios. Vamos a poder ver que están escritos por ellos, entonces se puede referir de la misma forma. Podemos también dirigirnos a los libros de la misma época, como lo fue Nehemías, Esdras, todos este tipo de profetas en aquel tiempo, pues era corridito la explicación de cada uno de los textos. Podríamos nosotros tomar esa referencia de acuerdo a lo que dice la concordancia. Y por último, podemos consultar las concordancias para encontrar referencias en otros libros de la Biblia. Las referencias nos pueden llevar también al paralelo de palabras, lo cual nos puede dar este estudio más robusto de la palabra de Dios y no podemos caer en alguna duda, no podríamos caer en algo que nosotros podamos decir, no entiendo, sino al contrario seguir la regla fundamental nos va a dar como entendimiento que la Biblia se va a explicar con la misma Biblia. Entonces, ahora sí terminamos el paralelo de palabras y nos vamos a ir con el paralelo de ideas. Explicando el paralelo de ideas, para poder conseguir una idea exacta y completa de lo que enseña la escritura en cualquier texto, se deben consultar no solamente las palabras paralelas, sino las enseñanzas, las narraciones y hechos contenidos en textos o pasajes que aclaran más el texto. Tales se llaman paralelos de ideas. El primer ejemplo de los paralelos de ideas, vamos a llevar que un ejemplo es que la Iglesia Popular utiliza el versículo de Mateo 16:18 como base para decir que la figura de Pedro es la base de toda la Iglesia. El catolicismo y diversas corrientes ideológicas sustenta con este texto la institución de los papas, la institución de todo el clérigo, todo esto ya que dice que hace una relación del significado de su nombre con la idea de gobierno que crearon, pero los paralelos nos van a permitir aclarar esta idea. Esto incluso lo podemos aplicar con un evangelismo productivo. ¿Por qué? Porque vamos a poder dar la verdad de acuerdo a lo que no nos estamos nosotros apoderando, sino de lo que la misma Biblia va a estar explicando en todo este texto o en toda esta idea. El aclararlo nos va a llevar a que nosotros expliquemos que lo que estamos o lo que están en este caso estas religiones haciendo
Pues no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque sí dice que en aquel tiempo se le dejó a la iglesia en Mateo 16, se le dejó el erigir la iglesia primera a Pedro, pero no más adelante van a sentar las bases solamente en Pedro, sino al contrario. También en Mateo, también en Marcos, en Lucas y en Juan, dice que Él es la piedra angular de toda edificación. Entonces, toda edificación, también la iglesia es una edificación. No me refiero al recinto, ¿no? No me refiero al inmueble, sino me refiero a que tiene una estructura. Pedro no se basó solamente en su propia opinión. Pedro no se basó solamente en lo que él aplicó como un estudio de lo que él vivió con Jesús en todo el tiempo que caminó con él. Vemos que el sustento fue lo que Jesús dejó. Entonces, ¿quién es la piedra angular de la iglesia? El mismo Jesús. Para no adelantarme a esto, vamos a leer Mateo 16:18 y dice la palabra de Dios en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Entonces, si nosotros leemos con detenimiento, con las cuatro reglas de la hermenéutica, vemos que el libro de Mateo, que obviamente es un libro evangélico, es un libro que nos anuncia lo que Jesús dijo, pero si nosotros vamos a la regla primera y a la regla segunda, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la iglesia? De Jesús, entendiendo el palabra por palabra, el designio de cada palabra, el designio de la frase, el designio del contexto, porque también vemos que también tiene muchísima explicación, porque dice la confesión de Pedro, desde el versículo 13, entonces la explicación de Pedro o la pregunta de Pedro es, Señor, ¿quién es el Hijo del Hombre? O sea, Pedro estaba totalmente perdido porque en ese momento no tenía como el entendimiento de saber quién era Jesús. O sea, ¿quién realmente era Jesús? O sea, ellos veían el poder que pasaba delante de ellos por medio de la vida de Jesús, pero ellos decían, ¿quién es el Hijo del Hombre? No entiendo. Entonces, entendiendo el contexto, ¿por qué? Porque antes de eso, en el versículo 5 los fariseos los confrontaron. Entonces Jesús ahí les dio una cátedra para poderles decir, bueno, el Hijo del Hombre es el que hace las cosas. Y cuando llega el momento de la confesión de Pedro, dice, Señor, es que no entiendo quién es, ¿no? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Cristo? O sea, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero pues le dice, sí, ¿no? Bienaventurado eres, pero para que yo te pueda explicar quién soy, debo de saber que yo te voy a usar para poder edificar mi iglesia, eso dice Jesús, mi iglesia va a ser creada y las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque yo te usé, Pedro, para crear la iglesia que me pertenece a mí. Tú solamente eres el medio, pero yo, Jesús, soy el que edifica la iglesia. Entonces, aquí se rompe todo lo que vemos que dice la institución de los papas y toda esta institución de gobierno que crearon, y el paralelo de ideas nos va a llevar a esto, aplicando las reglas anteriores de cualquier tema, llegando al paralelo de ideas, vamos a poder entender toda palabra que esté explicada en nuestro haber. Entonces, primero vamos a encontrar en Mateo 21, del 42 al 44, donde Jesús afirma que Él mismo es la piedra fundamental, que se basa en lo que dice Salmo 118 e Isaías 28:16. Creo que solamente me va a alcanzar para darles un solo ejemplo, porque vienen creo que dos, pero me voy a enfocar a poderles explicar bien este pasaje de Mateo con Salmos e Isaías, ¿vale? Entonces, Mateo 21 del 42 al 44 dice la palabra de Dios, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo.
sea, ahí cita a David. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Entonces, pues obviamente aquí es una explicación de lo que David dijo, porque ellos pensaban, no, pues prácticamente, ¿quién es el Hijo de Cristo? Pues va a descender. O sea, ellos tenían 100% seguro que iban a descender de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque David era de la tribu de Judá. Entonces ellos no lo entendían porque tenían cegados sus ojos. Pero si nosotros nos vamos al Salmo 118, en el versículo 22, dice la palabra de Dios, en el Salmo 118, 22, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, aquí vemos que, pues obviamente se le explica en Mateo, Jesús cita a David y podemos ver que él entiende que David mismo citaba a nuestro Señor Jesús como el que se sentaba a la derecha del Padre y que sus enemigos se ponen al postrado de sus pies. Aquí David también cita que la piedra que todos los edificadores desecharon vino a ser cabeza del ángulo. Entonces, si esto lo contrastamos con la misma idea que tiene Isaías en su capítulo 28, versículo 16, dice la palabra de Dios, 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Entonces, es un complemento perfecto de lo que estamos nosotros aprendiendo. ¿Por qué? Porque si en este caso, en Mateo 22, del 42 al 44, ahí cita a David, que David mismo había anunciado que Jesús iba a venir a explicar esto, él iba a venir a ser esa piedra angular para edificar su iglesia. Entonces, como tal, dice en Isaías 28:16, que es una piedra que fue probada, como lo fue probado en el desierto, una piedra angular preciosa. Si nosotros vemos una piedra angular, lo podemos estudiar como si hubiese sido una piedra que sostiene o que mantiene el equilibrio de toda una estructura, de todo un muro. Siempre va a haber una piedra que si se quita, se rompe o se cae todo el muro. Entonces, esa piedra angular es muy importante porque la mayor parte de las veces va hasta abajo o va en el punto medio. ¿Por qué? Porque mantiene un peso, mantiene un equilibrio, mantiene una forma, una geometría perfecta para que el muro no se caiga. Entonces, cuando nosotros leemos piedra angular, sin esa piedra no va a existir una edificación, no va a existir un sustento. En aquellas construcciones de ese tiempo era aprobada esta parte, obviamente ha evolucionado la ingeniería, pero esta parte puede implicarse con los cimientos, ¿no? Con lo que las construcciones de hoy en día tienen que cavar mucho, formar una estructura de abajo como si hubiera sido una piedra angular. Sin esos cimientos de abajo no pueden erigir una construcción. Entonces, de la misma forma, podemos entender que Jesús era llamada esa piedra angular. ¿Por qué? Porque sin él no podía edificarse nada. Entonces, para ir cerrando, dice, el mismo Pedro lo aclara en una de sus cartas, afirmando lo que decía Jesús en Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Entonces, solamente para cerrar, les voy a poner esta parte. Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Dice la palabra de Dios. Es la piedra viva, se llama como título. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura y cita lo que dice David.
He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Si nos damos cuenta, es lo que dice el Salmos 118. Entonces, dice, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, si nos damos cuenta, aquí una idea se mantiene con lo que dice Isaías, pero también con lo que dice David. Pedro es muy puntual porque él, por medio del Espíritu Santo, entendió que lo que habló David e Isaías hablaba 100% de nuestro Señor Jesús. Entonces, Pablo también habla de la misma idea en Efesios 2:20 y 21, entendiendo que los apóstoles, profetas y demás ministerios solo son cimientos, pero el principal y la base de todo edificio es nuestro Señor Jesús. Esto ya lo podríamos aplicar para poder predicar, pero es necesario que lo entendamos y lo apliquemos de la misma forma. Aquí viene otro ejemplo que les decía que no me iba a alcanzar el tiempo, pero les voy a pedir que si ustedes tienen tiempo adicional de contestar el cuestionario 11, no, 12, ustedes puedan tener la oportunidad de leer y aplicar este ejemplo 2, que es Gálatas, donde dice que las nuevas criaturas, con segunda de Corintios 5:17 y otra vez Gálatas 5 del 6 al 15. Vemos que ahora cambia la palabra creación que por la fe que obra en el amor. Con este ejemplo vemos que se complementa y explica esta idea. Y otro paralelo es Primera de Corintios, los que obedece la fe. Obviamente este es entre del ejemplo 2, pero si era necesario que pudiéramos cerrar esta clase, pues entendiendo que los paralelos de ideas y los paralelos de palabras sí son totalmente diferentes y los podemos aplicar ya sea en conjunto o por separado. Pero si tenemos que separar cuáles son las ideas, que en este caso pues podemos entenderlo, y las palabras van a tratar absolutamente de una palabra en particular. Entonces en este caso sí se pueden llevar a cabo, pero los tenemos, se pueden llevar a cabo juntos, pero tenemos que nosotros tener el entendimiento de que lo que hacemos puede ser completamente diferente y de todas formas el Espíritu Santo nos va a guiar para que esta regla quinta, a pesar de que veamos que es un poquito más difícil de aplicar que las demás, va a tener su recompensa mayor teniendo en cuenta un enriquecimiento de la Biblia con dos o más textos de los cuales hablen de lo mismo. Pero bueno, una vez terminando la regla quinta, que ya prácticamente terminamos todo el estudio de la hermenéutica, solamente la siguiente clase me voy a llevar el último tema con ustedes, en donde vamos a poder entender algunas figuras retóricas que si se dieron cuenta, en algunas reglas venía incluido, ustedes van a poder tener esta parte en el cual ustedes lleven el estudio, ¿no? Se los voy a mandar el cuestionario 12, pero me tenía como entendido podérselos poner aquí. Y damos gracias, ustedes pueden darles gracias ahí donde se encuentren por esta clase y primeramente Dios nos veremos en la siguiente donde veremos las figuras retóricas. Me despido de ustedes, no sin darles gracias a los que ven las transmisiones en YouTube y dando gracias porque esta palabra se ha extendido a más de 2 países. Entonces damos gracias porque en Colombia y Bolivia también se reproducen las clases. Damos gracias a Dios y nos vemos la siguiente clase. Un saludo a todos.